Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Antes de iniciar la clase, les voy a leer esta frase. Es tiempo de dedicarle un homenaje a nuestros ancestros, aquellas personas que vinieron a este mundo antes que nosotros, que nos sostienen de alguna manera o somos consecuencia de lo que ellos fueron, vivieron e experimentaron. Estamos en la semana 30 de trabajo. Estamos trabajando la asignatura de estudios sociales. ¿Cómo se llamaba nuestro proyecto? Construir mi proyecto de vida. El objetivo de la clase. El objetivo es interpretar en forma crítica el desarrollo histórico del Ecuador desde sus raíces aborígenes hasta el presente. Ese es el objetivo de clase. ¿Sí? Vamos a hablar sobre los obrajes quiteños, ¿sí? Miren, tenemos una pausa activa, ¿sí? En el transcurso de nuestra clase van a aparecer ciertos retos, ¿sí? Este búho nos va a proponer algunos de ellos. Vamos a estar muy atentos y vamos a poner muchísima atención. Primero vamos a realizar una lluvia de ideas de la clase anterior sobre los obrajes, ¿sí? No sé si recuerdan la clase pasada lo que nosotros observamos. Sí, correcto, tiene muchas prohibiciones, correcto. Sus sueldos son muy bajos, ¿sí? En la antigüedad sus sueldos eran muy bajos. ¿Qué más? A ver, trabajaban más de 12 horas con pocos minutos de descanso, ¿sí? Es así como se trabajaba en la antigüedad, en los obrajes quiteños. ¿Qué más tenemos? Tenían trabajos muy forzados y muy poco remunerados, ¿sí? Era el abuso que realizaban en la antigüedad, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. ¿Cuáles eran las actividades que realizaban los indígenas en la antigüedad? ¿Qué realizaban ellos? ¿Sí? ¿En qué condiciones realizaban su trabajo? ¿Cómo lo hacían? ¿En qué actividades? ¿Sí? Trabajaban en la agricultura, trabajaban en las grandes haciendas. ¿En qué condiciones trabajaban ellos en la antigüedad, no? Trabajarían en forma de esclavismo, no tendrían derechos, lo que hablábamos en las anteriores clases, ¿no? Vamos, para recordar, ¿sí? Esto es lo que vimos en la anterior clase y vamos a hablar sobre esto para recordar, ¿sí? La producción textil a la que se dedicó buena parte de la audiencia de Quito era el motor de su economía. Requería la cría de ovejas, producción de tintes, especialistas en hilado y tejeduría, ¿sí? Recordamos de esto, ¿no? La mano de obra empleada de los obrajes venía de las comunidades indígenas. Eran hombres y en algunos casos mujeres y niños que trabajaban en situaciones muy precarias y por un salario muy bajo, ¿sí? Sin embargo, luego de la crisis española surgió el decaimiento de la producción minera y con ello la economía de América, ya que perdió a su principal cliente. En cambio, los nuevos líderes españoles y con la competencia inigualable de los obrajes, surgieron algunas reformas económicas en América, ¿sí? Las reformas económicas cubrían dos esferas, comercio y medidas fiscales. Se adoptó el comercio libre, se abrieron los puertos para todos los países y entre las regiones de América. Se permitieron la llegada de productos no españoles a la colonia, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que afectó la economía de América, ¿sí? Ya que llegaron y abrieron campos y caminos a otros continentes. Miren, apareció el búho. Vamos, ve y busca un objeto redondo. Vamos a buscar un objeto redondo, rapidito. En 5, 4, 3, 2, 1.
Correcto, muy bien, vamos a continuar. Vamos a recordar un poquito de lo que se trata el concertaje. ¿Qué es el concertaje? Sí, mire, es un contrato mediante el cual un indígena se obliga a realizar trabajos agrícolas de una manera vitalicia y hereditaria, sin recibir salario o recibiéndolo el mínimo. Es decir, algunos no percibían un salario por todo el esfuerzo, por todo el trabajo que ellos hacían, no recibían nada. O en algunas ocasiones recibían algo que no se merecían, algo muy mínimo, un pago muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Y este esclavismo se recibía los hijos de los hijos y todos, ¿no? Ellos recibían esa herencia, ¿sí? La herencia de esclavitud, que era algo malo, ¿no? Mire, la situación de los obrajes quiteños. La Real Audiencia elevó los tributos e impusieron nuevos impuestos para los indígenas, ¿sí? Ellos ya no sabían qué hacer, buscaban la forma mínima para imponer nuevos impuestos para ellos, ¿no? Para la gente más pobre y para que siguieran sirviéndoles, ¿no? La actividad obrajera disminuyó en un 50 y un 70%. ¿Sí? Debido a esta disminución, los obrajes buscaron nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de sus nuevos clientes. Se dedicaron a la agricultura y ganadería. Las ciudades que iniciaron fueron Latacunga y Otavalo, ¿sí? ¿Estos a dónde pertenecen? ¿A qué región pertenecen? ¿A la región Sierra, Costa, Amazonía o a la región insular? ¿Sí, no? Correcto, estas pertenecen a la región Sierra o Interandina, correcto. La actividad agropecuaria que sustituyó a los obrajes más el acaparamiento de las tierras constituyó la llamada hacienda. ¿Qué pasaba? ¿Quién era el hacendado? El hacendado ejercía la autoridad sobre los trabajadores a través del concertaje, de lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Que era el contrato de un indígena que se obligaba a recibir trabajos de manera vitalicia hereditaria, ¿no? Ahí tenemos el mapa del Ecuador, donde está la región interandina, ¿no es cierto? Continuemos, vamos a realizar un pequeño juego, ¿sí? Yo voy pulsando el botón y ustedes van a responder las siguientes preguntas, ¿sí? Listo, vamos a ver cómo estamos, ¿ya? Vamos, ¿por qué actividad fueron reemplazados los obrajes? A ver, chicos, vamos a responder. ¿Por qué actividad fueron reemplazados los obrajes? Correcto, muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es tu opinión acerca de la situación de los indígenas en la época colonial? ¿Cuál es su opinión? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Hicieron grandes obras, pocas obras? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo trabajaron? ¿Qué tal les parece a ustedes? ¿Ustedes quisieran vivir en esa época? Vamos a responder eso. Continuamos. ¿Cómo se llamaba la persona dueña de la hacienda? ¿Cómo se llamaba el dueño, el que mandaba, el que hacía los contratos? ¿Cómo se llamaba la persona dueña de la hacienda? ¿Sí? Vamos a responder. Correcto, muy bien. Ya esta pregunta ya la hicimos. ¿Qué significaba el concertaje? ¿Recuerdan lo que significaba el concertaje? Vamos a responder y vamos a escribir en nuestros cuadernitos qué significaba el concertaje. Vamos a tomar nota de todas estas preguntas y vamos a responder en nuestro cuadernito, ¿sí? Lo vamos a realizar. Listo. Mire, ahora en un cuadrito de doble entrada vamos a realizar. Vamos a escribir nosotros. ¿Qué opinamos? ¿Cuál es qué sabemos nosotros? ¿Qué aprendimos?
¿Cuál es la diferencia entre los indígenas de la colonia y los indígenas en la actualidad? ¿Sí? Los indígenas, cómo eran tratados? Ahora en la actualidad, ¿cómo son tratados? Será de igual forma, vamos a poner las diferencias entre el trato de los indígenas, chicos. Eso queda como tarea, chicos, ¿sí? Eso queda como tarea, al igual que las preguntitas, por favor, y lo vamos a realizar de la mejor manera. Eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más de lo que ya saben y vamos a realizar nuestras actividades, ¿sí? Gracias.